una sorpresa. Pero antes ustedes deben de poner mucha atención. Si se darán cuenta, esta vez estoy en otro lugar diferente, ¿ya vieron? Y saben que Dios hizo muchas cosas. Él es el Padre de todo. Él tiene mucha creación, como por ejemplo nuestros animalitos, las flores. ¿Qué más? Por ejemplo, nosotros somos creación de Él. Pero hoy les voy a enseñar algo nuevo. Miren, ¿alguna vez han ido al mar? Miren, vamos al mar. Si no han ido, se los voy a enseñar. Miren, vengan. Aquí vemos el mar. ¿Ya lo vieron? Es de color azul turquesa. Vemos cómo está la arena, las palmeras, las olas, ¿ya vieron? El mar es muy bonito. Y también recuerden que es creación de Dios. Siempre que veamos el mar, las nubes, todo, hay que recordar que Dios hizo todo esto, que no es de arte de magia que apareció, sino que Dios es el creador. ¿Saben qué más encontramos en el mar? Encontramos, por ejemplo, las conchitas de mar. ¿Alguna vez las han visto? Miren, esta es una conchita. Y si, por ejemplo, yo quiero agarrarla y me la pongo en mi oreja, ¿saben qué oigo? Oigo el mar. ¡Órale! Oigo el mar. Cuando vayamos a la iglesia, un día les voy a llevar una conchita. O si tienen en su casa, póngansela en la oreja y van a oír el mar. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad, chicos? Entonces, siempre que veamos el mar o que vayamos a la playa, hay que recordar que es creación de Dios. Y bueno, vamos a la siguiente actividad. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Los ríos son de las montañas también, las estrellas que brillan su luz. Los ríos son de las montañas también, las estrellas que brillan su luz. Cuán grande es Dios, todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Pequeños, ¿ya vieron que este canto nos dice que Dios es todopoderoso? Como el versículo que vamos a ver, que Él todo lo puede. Y también que los ríos son de Él. Y ¿saben? El mar que vimos hace rato, ese mar también es de Dios porque es su creación de Él. Las palmeras, todo es de Dios porque es su creación. Entonces vemos que Dios es todopoderoso. Hola niños, ¿cómo están? ¿Ya estamos listos para ver una clase más acerca de nuestros héroes de la fe? Muy bien, el día de hoy vamos a ver a un personaje muy especial, del cual seguramente tú ya has escuchado muchas historias porque es un personaje muy conocido. Incluso la historia que vamos a platicar el día de hoy, seguramente tú ya la has escuchado y hasta la has de saber de memoria, porque es una historia que nos gusta mucho, pero que tiene muchas cosas muy importantes que enseñarnos. Así que el día de hoy ustedes me van a ayudar a ir contando esta historia, ¿les parece? Bueno, entonces vamos a comenzar. El personaje del cual vamos a hablar el día de hoy se llama David. ¿Ya puedes recordar algunas cosas de las que David hizo? A ver, por ejemplo, David fue un rey muy importante de Israel. Pero antes de que David fuera rey, ¿tú puedes recordar qué es lo que él hacía? Te voy a dar una pista. Mira, aquí tengo un amiguito que tal vez nos ayude a recordar lo que hacía David antes de ser un rey. ¿Ya te diste una idea? David era un pastor de ovejas. Muy bien. David se encargaba de cuidar a las ovejas de su familia, de darles de comer, de protegerlas de todos los animales que quisieran hacerle daño. Así que David antes de ser rey era un pastor de ovejas. Y bueno, David también tenía
7 hermanos y todos sus hermanos eran más grandes que él. ¿Cuántos hermanos tenía David? 7, muy bien. David era el más chiquito de todos ellos y sus hermanos más grandes se dedicaban a ir a la guerra cuando el pueblo de Israel tenía problemas. Y la historia que el día de hoy vamos a ver precisamente comienza de este modo. La Biblia dice que el pueblo de Israel había entrado en guerra contra un pueblo que se llamaban los filisteos. Y dice que todo el ejército de Israel había bajado a acampar e igual el ejército de los filisteos. Pero, ¿sabes una cosa? La Biblia nos dice que de pronto un hombre de los filisteos salió de entre todo el ejército, pero no era un hombre como todos los demás. La Biblia dice que este hombre era un gigante, era un hombre muy grande. A ver, quiero que tú me ayudes. ¿Puedes levantarte y estirarte lo más que puedas hasta tocar el techo de tu casa? A ver, estírate todo lo que puedas. Uf, ¿pudiste hacerlo? Yo no alcanzo el techo de mi casa por más que me estire. ¿Tú sí lo hiciste? No, ¿verdad? Porque es muy alto. Pues imagina que este hombre era todavía más alto que el techo de tu casa. Era un hombre increíblemente grande. Y dice la Biblia que este hombre salió de entre todo el ejército y comenzó a burlarse del pueblo de Israel. Comenzó a decirles que si había un hombre que se atreviera a pelear contra él, entonces el pueblo de Israel iba a ser el ganador. Si había un hombre que lo derrotara a él, entonces ese pueblo iba a ser el ganador de la guerra. ¿Sabes qué pasó? Que cuando el pueblo de Israel lo vio, todos tuvieron miedo, mucho miedo, porque era un hombre muy grande. Y lo único que este hombre gigante, que se llamaba Goliat, hizo era burlarse de todos ellos. Y todos los días dice la Biblia que él salía para burlarse y para retarlos a ver si había un hombre que se atreviera a pelear contra él. Y tristemente nadie en el pueblo de Israel se atrevía porque todos tenían miedo de Goliat. Pero la historia continúa. La Biblia dice que un día el papá de David le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en la guerra. ¿Te acuerdas que dijimos que sus hermanos iban a la guerra cuando estaban en problemas? Y David, ¿qué hacía? Se quedaba a cuidar a las ovejas. Pero en este día su papá le pidió que llevara comida para sus hermanos. Y David, muy obediente, tomó la comida y fue al campamento de Israel para llevarle comida a sus hermanos que estaban en medio de la guerra. Dice la Biblia que cuando David llegó, escuchó que este hombre, ¿cómo se llamaba? Goliat. Escuchó que Goliat estaba burlándose del pueblo de Israel y burlándose incluso de Dios, porque no había ni un solo hombre que se atreviera a pelear contra él. Así que David empezó a preguntarle a todos los que estaban por ahí qué estaba pasando. Y todos los hombres de Israel le decían, es que es un hombre muy grande, es un filisteo muy grande que dice que el que lo venza podrá ganar la guerra, pero nadie se atreve a pelear contra él. E incluso el rey Saúl dijo que al hombre que se atreviera a pelear contra él y lo derrotara, lo iba a recompensar en gran manera. Y David se preguntaba por qué nadie peleaba contra él. Y dice la Biblia que en ese momento sus hermanos vieron que David estaba ahí y comenzaron a regañarlo y le empezaron a decir que él qué hacía ahí, que seguramente solo estaba de chismoso queriendo ver lo que pasaba en la guerra, que se regresara a su casa, porque los hermanos de David no creían que él pudiera hacer algo importante, porque él era muy pequeño. Pero ¿sabes qué? A David no le importó que sus hermanos lo menospreciaran, esto es, que lo hicieran menos o que no confiaran en él, sino que David se armó de valor, porque él confiaba en Dios. Él sabía que Dios era más poderoso que ese gigante y que Dios podía vencerlo. Así que David fue y se presentó delante del rey. Y cuando estaba delante de él, le dijo que él iba a pelear contra ese gigante, porque Dios era más fuerte y Dios le iba a dar la victoria. Pero dice la Biblia que cuando Saúl lo vio, le dijo,
tú no vas a poder derrotarlo porque mira, eres muy pequeño. La Biblia dice que David no era un hombre muy grande, que incluso hasta daba ternura porque era muy bonito, era muy guapo en su aspecto. Y entonces Saúl no creyó tampoco que David pudiera hacer esto. Pero David fue muy valiente y confió en Dios y él dijo que sí podía derrotarlo. Él le dijo a Saúl que cuando él cuidaba a las ovejas, él las defendía cuando venía un león o cuando venía un oso o un lobo que quisiera comerlas. Así que David había peleado contra estos animales él solo. Y él sabía que si había podido derrotar a estos animales, él también iba a poder derrotar a ese gigante, pero con la ayuda de Dios. Así que Saúl dijo, bueno, le vamos a dar la oportunidad. Dice la Biblia que lo vistió con toda su armadura y a David le quedaba grande. Imagínate un casco, una coraza, una armadura completa en su cuerpo. Era muy pesada para David. Así que David le dijo a Saúl, yo no puedo pelear con esto porque no estoy acostumbrado a usarlo y porque no le quedaba. Así que entonces David se quitó toda esa armadura y dice la Biblia que él caminó hacia el río. Y cuando estaba en el río, ¿sabes qué recogió? Dice la Biblia que David recogió 5 piedras. ¿Cuántas piedras recogió? 5. Aquí yo tengo una bolsita, porque la Biblia dice que David usaba un cinturón y en ese cinturón cargaba como una bolsita. Y dice la Biblia que David recogió 5 piedras del río. 1, 2, 3, 4 y 5. Dice la Biblia que David tomó esas piedras en su bolsa, en su cinturón, y también tomó su honda. Una honda. ¿Has jugado con una resortera? Bueno, una honda era como una resortera, donde David ponía una piedra y le daba vueltas y ¡fum! Lanzaba la piedra y así atacaba a los animales para defender a sus ovejas. Y dice la Biblia que entonces David tomó ¿cuántas piedras? 5 piedras del río y su honda. Y con eso él fue a presentarse delante de Goliat, solamente con 5 piedras. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Goliat, él sí traía una armadura muy pesada sobre todo su cuerpo, un casco, una coraza que le protegía aquí esta parte, incluso en sus piernas las traía protegidas. Y no solo eso, dice que traía una lanza, esto es como una flecha con la cual él atacaba a sus enemigos, que era tan grande, imagina como este tubo que yo tengo aquí, era muy grande y muy pesado, y Goliat cargaba con algo así para atacar a sus enemigos. Imagínate, esto contra 5 piedras de estas. ¿Tú quién crees que ganaría? Tal vez Goliat, ¿verdad? Aparte recordemos que Goliat era un hombre muy grande, pero ¿sabes qué? David confiaba en Dios y David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Así que dice la Biblia que David se paró enfrente de Goliat e incluso Goliat cuando lo vio comenzó a burlarse de él y comenzó a decirle que cómo se atrevían a enviar a una persona tan pequeña, que si acaso se estaban burlando de él por enviar a un muchacho como David a pelear contra él. Dice la Biblia que entonces Goliat tomó su lanza y comenzó a acercarse contra David para matarle. Y la Biblia dice que David, confiando en Dios, tomó una de las piedras que estaba en su bolsa, tomó su honda y, como dijimos, le daba vueltas y dice la Biblia, ¡fum!, que David lanzó una sola piedra. ¿Y sabes qué? Esa piedra dio en el único lugar donde Goliat no estaba protegido. Dice la Biblia que le dio justamente en su frente. Y la Biblia dice que en ese instante Goliat, ¡paz!, cayó, derrotado. ¡Qué increíble!, ¿no? Con una sola piedra, David había podido derrotar a ese gran gigante. Pero ¿sabes qué? No fue porque David fuera muy hábil, no fue porque David fuera muy fuerte. Vimos que él era un hombre muy chiquito, muy pequeño. Fue porque David había confiado completamente en Dios.
porque él se había enojado de que este filisteo estaba burlándose de Dios y él había decidido confiar en Dios y pelear por el pueblo de Israel para demostrar que Dios era más poderoso que cualquier gigante, que Dios era más poderoso que cualquier ejército y que él podía darles la victoria si confiaban en él. Así que David hizo esto y gracias a la gran fe que él tuvo, Dios le dio la victoria. Dios le permitió derrotar a este gigante y así todo el pueblo de Israel se armó de valor y comenzaron a perseguir a todos los filisteos porque habían derrotado al gigante. ¿Qué nos enseña esta historia? Que nosotros, aunque seamos chiquitos, aunque tal vez la gente no confíe en nosotros o no crea que nosotros podamos hacer cosas grandes, si nosotros confiamos en Dios, Él puede darnos la victoria ante cualquier situación. Él puede hacer que nosotros venzamos cualquier problema. Él puede darnos valor para enfrentar cualquier circunstancia que aparezca en nuestras vidas, solamente si confiamos en Dios. El versículo que vamos a aprender más adelante con la maestra Dana dice que Dios está con nosotros como un poderoso gigante y Él es más fuerte que cualquier cosa que haya a nuestro alrededor. Él es más poderoso, de hecho Él es todopoderoso. Dios todo puede hacerlo y si nosotros como David confiamos en Él, podemos vencer cualquier problema en nuestras vidas, recordando siempre esto, que es en el poder de Dios, que solamente con el poder de Dios nosotros, aunque seamos chiquitos, aunque seamos pequeños, los más chiquitos de nuestra familia, aunque nadie crea en nosotros, con el poder de Dios nosotros podemos hacer grandes cosas y vencer cualquier problema que venga a nuestras vidas. Y bueno, esa es nuestra clase del día de hoy. Espero que puedas recordarlo muy bien y que el día de hoy tú decidas confiar en el gran poder de Dios para vencer cualquier problema, por más grande que sea. Tú puedes vencerlo con el poder y con la ayuda de Dios como lo hizo David. Así que vamos a colocar nuestra insignia en el cuadro de honor de los héroes de la fe. Chicos, estuvo muy padre y muy interesante la clase, ¿verdad? Pero saben, vamos a aprender un versículo nuevo de la Biblia. Este versículo se encuentra en Jeremías 20:11. Miren, yo lo voy a decir y ustedes lo van a analizar y me van a decir de qué trató, así que pongan mucha atención. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Entonces, vamos a repetir otra vez este versículo. ¿Qué nos dice? Que mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Saben? Es como las olas. ¿Las están viendo? Estas olas son muy fuertes. Yo me he metido y me tiran porque son demasiado fuertes. Pero Dios es aún más fuerte que esas olas porque Él es todopoderoso y además es gigante. Y así que si por ejemplo alguien nos quiere hacer daño, no va a poder. Porque si Dios es con nosotros, que es muy fuerte y gigante, ¿quién contra nosotros? Porque Él es nuestro Padre. Así que vamos a repetir este versículo. Dice así, Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Jeremías 20:11. ¡Wow! Yo creo que ya se lo saben, ¿verdad? Yo ya me lo sé muy bien a la perfección. Ustedes también, una vez más, para que lo tengan bien fresco. 1, 2, 3. Pero muy fuerte para que todos oigan. Yo lo voy a decir muy fuerte para que toda la playa lo oiga. Así que tú lo vas a decir para que toda tu casa se oiga. 1, 2, 3. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Jeremías 20:11. Ya no lo sabemos, ¿verdad? Así que vamos a la actividad. Amiguitos,
pero yo creo que a ustedes también les va a encantar mucho y deben de hacerlo con muchas ganas para que nos quede muy padre. Así que vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, primero se las voy a enseñar, miren. Esta es la actividad. Vamos a hacer un morralito como el que traía David, si se acuerdan, que ahí traía sus piedras y su lanza. Y este lo vamos a colgar así en nuestras casitas, en nuestro cuarto, para que siempre nos acordemos. Lo que vamos a ocupar, los materiales son tijeras, pero con la ayuda de nuestros papitos. También vamos a ocupar pintura. Yo tengo pintura gris, bueno, yo usé pintura gris, pintura negra y pintura dorada, miren. Aquí las pueden ver. Estas son las que yo usé. Ustedes también, si no tienen de esos colores, busquen aunque sean parecidos para que se vea padre. Igual vamos a usar resistol blanco y dos plumones, un plumón negro y un plumón que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo usé rosita, pero porque soy niña. Tal vez los niños quieran usar el plumón azul o plumón verde o naranja. Los que ustedes quieran, o las niñas morado también. Y miren, también usé esta pluma de unicornio, es de gel para marcar todo. E igual marqué el lápiz. También vamos a necesitar en nuestra actividad foamy. Yo usé foamy amarillo, pero tal vez ustedes no tienen foamy amarillo en casa, ¿saben? Pueden usar el foamy café o foamy naranja, el foamy que ustedes quieran. O si no tienen foamy en casa, ¿saben qué pueden usar? Hojas de colores. Las hojas de colores para que se lo peguemos al cartoncito de arriba, miren. Porque recuerden que vamos a usar cartón. Yo usé este cartón, pero si ustedes quieren, pueden usar, si no tienen de cartón de caja de zapatos o de los cornflakes, de lo que ustedes tengan, cartón, para que sea más resistente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar con el lápiz la forma del morralito. Lo vamos a marcar. Ya que lo marcamos, igualmente vamos a recortarlo, pero con la ayuda de nuestras manitas, ya que el cartón es duro. Vamos a recortarlo. Después le vamos a pegar el foamy. El foamy se lo vamos a pegar ya recortado y también lo vamos a recortar, acuérdense, de la misma medida. O se lo podemos pegar y ya lo recortamos, pero se puede poner más duro. Después vamos a recortar piedritas, circulitos en el cartón. Lo vamos a recortar y los vamos a pintar con la pintura gris y le vamos a hacer adornitos con este plumón negro. Ya que hicimos eso, vamos a necesitar estambre. Se me olvidó, estambre, acuérdense, para que de aquí lo colguemos. O si no tienen estambre, puede ser listón o un cachito de agujeta, lo que ustedes tengan en casita. Y ahí lo vamos a hacer un nudito, miren, para que sea como que cerramos nuestro costalito. Ya que está todo eso, vamos a pegar las piedritas y también vamos a recortar una Y en nuestro cartón. Si no conocen la Y, díganle a sus mamitas que les ayuden. Y va a ser una Y gordita, porque miren, no es un palito, es gordita. Y también una U, como unos cuernitos, ¿ya vieron? Esto lo van a pintar de color negro y la Y la van a pintar de color dorado o lo que ustedes tengan, o café. Y le vamos a pegar la piedra aquí para que se vea que es la lanza de David. Y arriba le vamos a pegar el versículo. Bueno, se lo vamos a escribir. Si no pueden, díganle a sus papitos, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y se lo pueden ir dictando. Y miren, mi versículo aquí está y vamos a repetirlo una vez más. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Jeremías 20:11. ¡Wow! Ahora vamos a pegarlo. Y recuerden mandarnos
su actividad y su versículo, chicos. Adiós.